Bueno, buenas tardes, gente. Vamos a arrancar con el tema. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, profe. Ok, bueno, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy, que es análisis de correlación. Es un temita, digamos, que empieza con lo que sería regresión lineal, que vamos a ver un par de clases más después del parcial. Hoy vamos a empezar con la primer parte, digamos, a comenzar a ver lo que es regresión lineal, si bien no vamos a tocar el tema, pero vamos a empezar a meternos, digamos, en el tema de la regresión. Cuando nosotros hablamos de correlación, es un análisis que nos permite ver el grado, medir, cuantificar el grado de asociación que hay entre dos variables. En este caso son variables cuantitativas. ¿Se acuerdan que en el tema pasado, que era chi cuadrado, nosotros analizábamos si había o no asociación entre variables de tipo cualitativo? ¿Sí? En este caso cambiamos las variables y estamos hablando de variables de tipo cuantitativas, ¿sí? Ya sea discretas o continuas. En realidad lo más común es que se trabaje con variables de tipo continuo, ¿sí? Cuantitativas continuas, ¿sí? Y también nosotros vamos a no solo ver si hay asociación, ¿sí?, con el análisis de correlación, sino que también medir el grado de esa asociación. Ahora vamos a ver enseguida qué valor numérico se le asigna a esa correlación. ¿Sí? Igual ustedes ya estuvieron viendo seguro. Y también lo que vamos a ver hoy es si esa correlación, si esa asociación que existe, se debe o no al azar, ¿sí? Porque también se puede dar por azar, como las otras observaciones que veníamos viendo en prueba de hipótesis, ¿sí? Que nosotros hacemos las pruebas de hipótesis para ver si esas observaciones se deben o no al azar. Acá también vamos a ver si esta asociación, este grado de asociación que nos va a dar el coeficiente de correlación, se debe al azar o se debe justamente a que existe una verdadera asociación entre las variables. Y no sé si se acuerdan que yo en la clase pasada les hablé también de tipo de variables, cuando hay una asociación entre ambas. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una variable generalmente que ejerce un efecto sobre la otra? ¿Sí? Una es influenciada por la otra. Y eso lo vamos a ver bien en la clase que viene cuando hablemos de regresión. ¿Sí? Una variable es independiente, ¿sí?, y es la que ejerce su efecto sobre la otra variable, que es la variable dependiente. En este caso, en el análisis de correlación, no se distinguen, ¿sí?, esas variables. A mí el coeficiente de correlación no me dice cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, como acá lo dice, cómo se realiza en la regresión, ¿sí? Esas son algunas características entonces del análisis de correlación, ¿sí? Vamos a ver la correlación lineal simple, ¿sí?, que como ya estuvimos viendo recién, me dice que indica la fuerza, es decir, el grado de asociación que existe y la dirección de una relación, ¿sí?, entre dos variables cuantitativas. Es decir, ya les voy adelantando, el valor de correlación va de -1 a 1, ¿sí?, donde cuanto más se acerca a 1 el valor de correlación o a -1, es más intensa esa asociación. Por eso dice acá, indica la fuerza. Y cuanto más se acerca a 0 el valor del coeficiente, es menos intensa esa asociación. Y en cuanto a la dirección se refiere, ¿sí?, a si son directa o inversamente proporcionales. Y eso está indicado por el signo positivo o negativo. Eso igual está más adelante, ¿sí?
Y acá en resumen, yo creo que esta definición es la que mejor nos explica la correlación. Dice, permite determinar si dos variables se asocian entre sí, y en qué sentido se da dicha asociación. Esto está bien resumido acá, que es lo que nos muestra el coeficiente de correlación de Pearson. Pearson era la fotito, el nombrecito ese que estaba ahí al principio. Carl Pearson, justamente este año estamos cumpliendo 100 años de que esta persona inventó este análisis. Bien, ¿para qué podemos utilizar, por ejemplo, el análisis de correlación? Podemos ver, por ejemplo, si existe una relación entre el peso corporal y el perímetro torácico de los nodillos, ¿sí? Es decir, si hay una relación entre medir nosotros acá el diámetro de la caja torácica, ¿sí?, y el peso vivo de los animales, a ver si hay una asociación, que eso después me va a ser útil, ahora cuando veamos después regresión lineal, para hacer una estimación de una variable en función de la otra. Eso es lo que me hace la regresión lineal, esa es la aplicación que tiene. Acá simplemente en la correlación yo quiero ver si hay relación entre el peso, ¿sí?, y el perímetro torácico. Otro ejemplo puede ser una asociación entre el crecimiento de las bacterias, ¿sí?, acá hay fotos de colonias bacterianas, ¿sí?, y factores de crecimiento en el medio de cultivo. O, por ejemplo, si hay una relación o asociación entre el consumo de alimento balanceado y el peso corporal de pollos productores de carne, ¿sí? Que justamente con este ejemplo, con este caso, vamos a trabajar ahora en la reunión de hoy, ¿sí? Es decir, ver si hay una relación o una asociación entre el consumo de alimento balanceado y el peso corporal en este caso de los pollos. Es decir, yo esperaría que a medida que aumenta el peso de los animales, ¿sí?, el consumo de alimentos sea mayor, aumente también. Entonces eso vamos a tratar de analizar hoy, si existe una correlación entre esas dos variables. Es decir, a medida que aumenta el peso de los animales, yo esperaría que aumente el consumo de alimentos. Y vamos a trabajar sobre ese caso, ¿sí? Este es el mismo ejemplo que ustedes tienen en el teórico que les dio el doctor Sánchez, donde yo tengo 10 observaciones, ¿sí?, 10 individuos o unidades experimentales en la muestra, ¿sí? Tengo el peso de los animales, ¿sí?, que en este caso está expresado en libras, y tengo el consumo de alimentos expresado en gramos. ¿Está? Entonces esas son las dos variables que yo voy a ver, voy a analizar para determinar si existe o no una correlación entre ambos. Es decir, yo esperaría, vamos a ir viendo acá un poquito cómo se comportan las variables. Yo esperaría, ¿no es cierto?, que a medida que aumenta el peso corporal de los animales, por ejemplo, acá tengo un animal, un pollo que pesa 4,6 libras y consume 87 gramos de alimento. Ay, se me toca el micrófono encendido. No, no tengo encendido. No. Se activa el Ponen el micrófono. micrófono. Ahí está. Voy a ver, ¿no es cierto?, analizando acá los valores, por ejemplo, 4,6 libras de peso, consume 87,1 gramos, un animal que pesa 5,1, consume 93,1 gramos, ¿sí?, aumentó el consumo. Otro que pesa 4,8, consume 89,8, o sea, acá por ahí en la tabla cuesta ver la relación entre ambas variables, pero si eso yo lo grafico en un gráfico de dispersión, ¿sí?, que justamente ese es uno de los puntos que les pide en la guía de trabajos prácticos, realizar un diagrama de dispersión, que es simplemente este acá, ¿sí?,
el eje de las Y y el eje de las X, y yo puedo llegar a observar de que existe una tendencia a medida que aumenta el valor de una variable, en este caso la variable X, ¿sí? Que sería el peso corporal de los animales. Yo observo que a medida que aumenta el valor de la variable, también hay una tendencia a que aumente el consumo de alimentos, ¿sí? Eso me da una pauta de que puede haber una asociación o correlación entre ambas variables, ¿eh? Otra cosa que podemos observar acá, obviamente, con solo esto a mí no me sirve, no me basta para decir sí hay una correlación, yo tengo que hacer el análisis estadístico. Fíjense, por ejemplo, observamos que se repite el peso en 3 animales, 5,1 libras, ¿sí? Y fíjense que el consumo de alimento no es el mismo. ¿Cómo varía? A pesar de que los animales pesan lo mismo. En realidad, sí, como esta es una variable cuantitativa continua, si yo usara una balanza con más precisión, seguramente acá sí ya voy a tener diferencias en cuanto al peso de los animales, ¿sí? Ya en valores más, voy agregando decimales y solamente voy a observar una diferencia. Pero si nos quedamos con estos 3 pesos iguales, con el primer decimal, vemos, y eso era lo que hablamos cuando veíamos prueba de hipótesis, que es normal que ocurra esta variación, ¿sí? Que todos los animales no tienen por qué consumir la misma cantidad de alimento, hay variaciones normales, ¿sí? Lo que hace justamente la estadística es diferenciarme si esta variación se debe al azar, o se debe a algún factor que está actuando. Lo mismo acá. Lo que yo voy a hacer con el análisis de correlación es ver si esta variabilidad se debe al azar, ¿sí? Esta correlación en realidad se debe al azar, o se debe sí a que existe una asociación. Acá justamente, en este punto, están ubicados los 3 valores de consumo para el animal que pesa 5,1 libras, ¿sí? Fíjense que a un mismo peso tenemos distintos valores de consumo. Y es perfectamente normal esto que ocurra porque son animales, no estamos hablando de máquinas ni de nada. Existe una variabilidad normal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a trabajar con esta prueba, este análisis, empezando hoy con correlación y después siguiendo con regresión lineal, van a construir una tabla, ¿sí? Donde primero van a poner, obviamente, identificar cada caso, cada individuo. Comenzamos con las 2 variables y después una serie de cálculos que vamos a ir realizando, ¿sí? Y se va a hacer una tabla bastante larguita. Vamos a ir viendo ahora cómo se va haciendo esa tabla. Acá está lo que yo les decía, el valor, ¿sí? De este coeficiente de correlación de Pearson. Doctor, Sí, escucho. ¿me podría preguntar respecto a lo anterior? Sí, pregunte. No, hablaba del tema de saber si tiene alguna asociación o algo. Nosotros tendríamos que decir que es positiva si es proporcional. No. ¿Eso solamente? Fíjate acá menciona en el primer párrafo que puede Sí. tener signo positivo o negativo, ¿sí? Ujú. Eso te indica si existe una relación directa o inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo anterior, o sea, a los datos. En este caso, donde yo veo que a medida que aumenta el peso, vamos a ver en el gráfico que se observa mejor, a medida que aumenta el peso de los animales, ¿sí? La variable X, aumenta el consumo de alimento, ¿sí? Aumenta la variable Y. Entonces, en este caso hay una variación directamente proporcional, porque aumenta una, ¿sí? Y eso hace que aumente la otra. Esa es una variación directamente proporcional. En ese caso va a tener un signo positivo, el coeficiente de correlación, ¿sí? Yo esperaría que tenga un signo positivo, ¿sí? Si tiene... Sí. A ver, decime. No, es que se me traba todo y le quiero decir que no lo escucho bien, por eso como que le estoy interrumpiendo al hablar, discúlpeme.
Le quería leer lo que yo había puesto en el tema 1 Ajá, para ver si estaba bien, o a sea, ver. lo que yo puse de interpretación. A medida que los alumnos tienden a ser más altos, tendrán más peso. Hay una relación positiva y directamente proporcional. ¿Está bien? Sí, sí, obviamente si el coeficiente de correlación te dio eso, ¿sí? Y si la prueba de hipótesis te dio también de que la correlación es distinta de cero. Ahora vamos a llegar a eso, ¿sí? Sí. Acá, mientras veamos esto, que el signo positivo y negativo te indica. El positivo, como el caso que describiste vos, la relación entre la estatura y el peso corporal, que uno observaría que a medida que aumenta la estatura de los alumnos, aumentaría el peso corporal. Eso debería ser corroborado con el cálculo acá de el coeficiente de Pearson, ¿sí? Es decir, que tendría que darte un valor superior a 0, ¿sí? Sí. Cuanto más cerca está de 1 positivo, es mayor la asociación, la correlación, ¿sí? En el Y caso otra de que... cosa, eh, el doctor había hablado algo de tendencia lineal, sí, si es proporcional y cómo es positivo. Y si fuera negativo, ¿cómo sería la si fuera, línea, por así decirlo, entre paréntesis? si fue, También ¿cómo? hablaba del tema de ser neutra o algo así, Bien. que sería solamente Si, horizontal. si fuera negativo, la dispersión acá en el gráfico de puntos tendría este otro sentido, ¿sí? Fíjate que acá, en este caso donde es una asociación positiva o directamente proporcional, tiene esta tendencia, ¿sí? Que va Sí, subiendo en pendiente hacia la derecha, ¿sí? De izquierda a derecha sube, ¿sí? Si sí. fuese un coeficiente de correlación negativo, es decir, la relación o asociación es inversamente proporcional, la dispersión o los puntos se van a disponer de esta forma. Va a descender de izquierda a derecha, ¿sí? La verdad que no me avivé en ponerle un gráfico mostrándole cómo sería ese caso. Sí, pero los puntitos estarían acá. No sé si esta porquería tiene para... a ver. Serían puntitos así. Iría de la Y hacia la X. Exactamente. Así como estoy poniendo con los Ajá, puntitos rojos, ¿sí? sí. Y si fuera neutro, sería una línea Y si fue, horizontal. no, ojo, acá no estamos trazando líneas todavía. Nosotros, acá no nos apuren con la línea. Eso lo vamos a hacer cuando veamos regresión lineal, ¿sí? Ah, Acá ok. no se apuren. Esto, por ejemplo, los puntitos rojos, ¿sí? Sería una correlación negativa, o sea, inversamente proporcional, con un coeficiente de correlación negativo, ¿sí? Y si es cero, si no hay correlación, la dispersión de puntos abarca toda el área, no hay una tendencia. O sea, vamos a tener una nube, ¿sí? Que se va a situar acá. ¿Eh? Acá, todo esto. Eso va a ser cuando no hay correlación, ¿sí? Cuando el valor es cero. O sea, cero desde el punto de vista estadístico, no precisamente me tiene que dar el cálculo cero. ¿Eh? No precisamente cuando yo calcule acá me va a dar cero. ¿Sí? Estamos hablando desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, estamos entonces con que, y la verdad que está bien que pregunten, cualquier duda que ustedes tengan, pregunten, ¿sí? Porque yo voy hablando el tema y sigo. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, por favor pregunten. Porque seguramente varios tienen la duda, ¿sí? Entonces aclaramos qué significa el signo y obviamente los valores numéricos, qué significa que sea directa o inversamente proporcional. Después, ¿cómo se calcula el coeficiente de correlación que se simboliza con R, ya sea minúscula o mayúscula? ¿Sí? Ambos está bien, ¿sí? Y es un cociente, vamos a ver cómo está compuesta la fórmula, es un cociente entre la covarianza de las variables estudiadas, ya vamos a ver qué significa cada cosa, ¿sí? Entonces en el numerador va la covarianza, ¿sí? O también se llama la suma de los productos cruzados, ¿sí? Y
en el denominador ponemos la raíz cuadrada, ¿sí?, del producto de las variancias de X y de Y, ¿sí? O también esto se llama la suma de cuadrados. Entonces, repito, en el numerador va la covarianza o la suma de los productos cruzados, producto cruzado porque acá yo multiplico, ¿sí?, los desvíos de Y por los desvíos de X, ¿sí? Y acá abajo pongo la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de cuadrados. Fíjense que en este caso, acá arriba no están elevados al cuadrado los desvíos, y acá abajo sí. Yo tengo la sumatoria de los desvíos de Y al cuadrado y la sumatoria de los desvíos de X al cuadrado, ¿sí? O también se dice la sumatoria de la variancia de Y por la sumatoria, la variancia de Y por la variancia de X. ¿Por qué decimos variancia? ¿Ustedes se acuerdan cómo era el cálculo de variancia? ¿Cómo se calculaba? Era la sumatoria de los desvíos, ¿sí?, sobre n o n menos 1. Si bien acá no está sobre n, pero yo tengo parte del cálculo de variancia porque estoy calculando los desvíos de cada observación con respecto a la media. Esta I con la raya por encima es la media de Y. Y obviamente acá esta es la media de X, que es el símbolo que ustedes conocen, ¿sí? Entonces acá también repite abajo, el numerador se denomina suma de productos cruzados, o también la covariancia de ambas variables. ¿Sí? Ya vamos a ver con el ejemplo, se va a entender mejor. ¿Sí? Y el denominador es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, de la variancia de las variables, de forma independiente. Acá no interaccionan entre sí. ¿Sí? Acá arriba sí. Vamos al ejemplo. Ahí está. Fíjense un poquito en la tabla que yo les decía al principio, que les mostré hoy, cómo se va agrandando. Esta yo les recomiendo, si van a hacer la tabla, hagan en una sola hoja, para su práctica, digamos, en su cuaderno, en una sola hoja, y hagan en la hoja acostada, ¿sí?, en la hoja paisada, porque es una tabla que acá incluso va a tener más componentes, sigue hacia la derecha. Hasta hoy llegamos hasta esta columna, pero en la clase que viene, esta tabla se va a alargar más aún, así que les recomiendo que la hagan en una hoja acostadita, entonces le queda todo en fila, ¿sí? Queda mucho más ordenado. Vamos a ir viendo los componentes de la tabla. Tenemos por un lado, ¿sí?, las columnas que ya teníamos en la primera tabla que estaba hoy, ¿sí? Cada observación, ¿sí?, identificada del 1 al 10, ¿sí?, n igual a 10. Acá tengo la columna de la variable X, ¿sí?, la variable peso corporal, X sub Y, los distintos pesos corporales, y la media de X, 4,98, ¿sí? Acá tengo la otra columna que estaba en la tabla original, ¿sí?, la otra variable, la variable Y, que es el consumo de alimento, también cada valor observado para esa variable, ¿sí?, y su media correspondiente, ¿sí? Eso era lo que teníamos anteriormente en la diapositiva, un par de diapositivas atrás. Acá lo que agregué, esto en realidad si ustedes quieren poner el consumo al lado del peso corporal, no hay problema, ¿sí? Acá está nomás por cuestión de orden para que quede los valores de X junto a la variable X, ¿sí? Tengo simplemente, esto ustedes ya están familiarizados con estos cálculos porque lo estaban viendo, lo vieron cuando calculamos variancia. Tenemos los desvíos de X, ¿sí?, de cada observación con respecto a la media, ¿sí? En esta primera fila sería 4,6 menos 4,98, ¿sí? Me da menos 0,38. Recuerden siempre poner el signo que obtenemos en el desvío, ¿sí? Acuérdense también que si yo sumaba todos los desvíos, el resultado, si está todo bien, si está bien calculada la media, y si están bien realizados cada cálculo de los desvíos,
siempre me da 0, ¿sí? Eso yo siempre les recomendaba que sumen para ver si está bien realizado. Y luego está esta otra columna donde yo elevo cada desvío, ¿sí?, al cuadrado. Elevo al cuadrado ¿para qué? Para suprimir el signo negativo, ¿sí? Para que yo no tenga este resultado 0, ¿sí? Acá yo tengo la sumatoria de los desvíos. Si este valor yo lo divido por n-1, tengo la variancia, ¿sí? Eso es, digamos, ya algo que ustedes dominan perfectamente. Lo mismo para la variable consumo de alimentos. Acá yo tengo cada observación realizada para la variable consumo de alimentos, ¿sí? 87,1, 93,1, etc. En la siguiente columna tengo el desvío de la variable I, la variable consumo de alimentos, es decir, en esta primer fila, 87,1 menos la media de I, que es 93,6. ¿Sí? Y lo mismo, si yo sumo los desvíos, me da 0, por eso los elevo al cuadrado, y también acá si yo dividiera esto por n-1, me queda la variancia de I. ¿Se acuerdan eso? Yo creo que está ya bien sentado. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar esta fórmula, los componentes de la fórmula, por los valores que yo obtengo en esta tabla. Esta siguiente columna acá, ¿sí?, es el cálculo de covariancia, o la sumatoria de los productos cruzados. Es decir, para el primer valor acá, yo calculo el desvío de I sin elevarlo al cuadrado, el desvío de X, sin elevarlo al cuadrado, por el desvío de I correspondiente, ¿sí?, y me da este valor, ¿sí?, 2,4624. ¿Sí? Una vez que yo hago eso para cada caso, en el segundo caso sería 0,12, el desvío del otro, de la otra unidad experimental, 0,12, el desvío de X, por menos 0,48. ¿Sí? Siempre también acá respetando el signo, me da un valor negativo, 0,058, y así sucesivamente. Luego sumo todos los productos cruzados, ¿sí?, y me da 11,812. Término que va en el numerador del cálculo del coeficiente de correlación. ¿Sí? Repito. El término de la covariancia, o suma de los productos cruzados, ¿sí?, suma de los productos cruzados, ¿sí?, o covariancia, entonces resulta de multiplicar el desvío de X con respecto a su media, ¿sí?, por el desvío de Y con respecto a su media correspondiente, ¿sí?, esto sin elevar al cuadrado, fíjense la fórmula, sin elevar al cuadrado, ¿sí?, respetando los signos positivo o negativo. Así para cada fila, y por último sumo, ¿sí?, como me indica acá el símbolo sumatorio. Sumo y eso va en el numerador. ¿Sí? Luego me dice acá, en el denominador, la raíz cuadrada de el desvío, ¿sí?, de I elevado al cuadrado, ¿sí?, la sumatoria en realidad. Acá yo calculo la sumatoria individual, es decir, que tengo acá este término, perdón, ¿sí?, la sumatoria de todos los desvíos al cuadrado, ¿sí?, me da 135,61, va acá. Y el otro término, la sumatoria, ¿sí?, de los desvíos de X al cuadrado. ¿Sí? Cada desvío elevado al cuadrado, luego lo sumo, ¿sí? Antes de sumar yo tengo que elevar al cuadrado porque si sumé previamente me va a dar 0, acá va a ir 0, acá va a ir 0, siempre va a ir 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando son las sumatorias independientes, sumatorias de los desvíos, yo tengo que primero, antes de sumar, elevo al cuadrado. Una vez que están elevados al cuadrado, lo sumo,
me da 1,536, y ese es el otro término que va en mi cálculo de R. ¿Sí? Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿no puede ir 0, y algo al elevarlo al cuadrado? ¿O escuché mal? ¿Cómo? ¿A dónde? Ahí en el denominador. Y depende del cálculo. Acá no me dio, obviamente, cualquier número. Acá me dio esto. Ah, o sea, puede ir 0, algo, ¿entendés? Sí. No hace falta un número entero. Ah, No, sí, había totalmente. escuchado mal. Totalmente. Había escuchado mal. No, 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 no. No. Lo que acá, si nosotros no elevamos al cuadrado, acá va a ir, y si yo quiero poner acá sumar todos los desvíos sin elevar al cuadrado, voy a tener 0. Porque la sumatoria de los desvíos, ¿sí?, de cada observación menos su media, me da 0 siempre. ¿Eh? Por eso, antes de sumar, para el denominador, antes de sumar, yo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Para eso hagan esta tabla. ¿Sí? Elevan al cuadrado, ahí suman los cuadrados, ¿sí? Y acá está la fórmula, está el cuadrado. Suman todos los cuadrados de los desvíos, y eso va acá en el denominador. ¿Sí? Y ahí resolvemos, y en este caso me da un valor de 0,82. Redondeando me da 0,82. ¿Qué les parece este valor de coeficiente de correlación? Directamente proporcional. Uno que es Cerca uno. directamente, me indica una asociación positiva o directamente proporcional porque no tiene signo negativo, ¿sí? Y una correlación bastante marcada, porque dentro de todo está bastante cerca de 1, ¿sí? Pero todavía tengo que hacer la prueba de hipótesis para ver si este valor estadísticamente es distinto o igual a 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a... Bueno, justamente eso es lo que me está indicando acá, es que existe una correlación positiva, ¿sí? Y bastante marcada, ¿sí? Queda un poco más de minuto y medio. Vamos a hacer como el otro día. Yo estoy grabando la clase para no tener inconveniente con la grabación. Esto más o menos tarda 10 minutos en grabarse. Hacemos una pausita de 10 minutos y ahí arrancamos con el otro video. Igual yo les aviso en el grupo cuando está listo. Pero bueno, si quieren hacer alguna... Así después seguimos con la otra parte, con prueba de hipótesis, y ahí ya terminaría. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto o a lo anterior. Todo esto que estamos viendo es solamente de correlación, ¿no Sí, es cierto? hoy vemos correlación, o sea, lo del práctico de hoy es análisis de correlación. No hablamos todavía de regresión lineal. Yo igual de todas Regresión no se maneras... vieron nada. No. De todas maneras, yo le voy a preguntar al doctor Sánchez a ver si entra regresión lineal en el parcial, ¿sí? Si entra teoría. ¿Eh? Le voy a preguntar porque él ya dio la teoría, dio regresión lineal. Yo le voy a preguntar... No, Profe, en el... él decía que iba a hacer otro para hablar. No es que hacía mucho hincapié en muchas cosas del PDF. Sí. Claro, pero como en el de práctico de hoy no entra regresión lineal todavía, yo no le voy a preguntar a Sánchez si en el parcial se va a preguntar de regresión lineal o Profe, solo esta correlación. Te escucho, pregunta. en el último PDF que subí